como que me observaban, me miraban. Sentía como una energía que se pronunciaba cada vez más. Era algo raro. Alguien se asomaba y me miraba hacia media cara, como una sombra negra. Y vi una sombra que estaba como en cuatro patas caminando así rápidamente por el techo. A los pies de mi cama veo una mujer joven con el cabello lacio. Me dice, ¿quieres venirte conmigo? Ahí sí fue una angustia tenaz. Hola a todos y bienvenidos una vez más aquí a Ventana al Misterio, un espacio en el que abrimos la mente a múltiples posibilidades. Hoy quiero de verdad darles las gracias, como siempre lo hago en casi todos los videos, por sus comentarios. Gracias a Rosita, gracias a Jesús, gracias a Natalie que volvió por ahí a enviar sus comentarios, a Héctor, a todos los que están siempre conectados diciendo como, oiga, me gustó el video o no me gustó o cuidado con esto, o mire que a mí me pasó. También les recuerdo que siempre debajo de la descripción de cada video dejo un correo electrónico en el que ustedes pueden enviar sus historias. Si usted quiere que ser protagonista de este contenido, pues manda de una vez su video y su audio contando qué fue lo que le pasó. Y con eso, pues compartimos aquí entre toda la comunidad esas historias tan personales y particulares que usted tiene. También, de verdad, muchas gracias por compartir este contenido con sus familiares, con sus amigos, con sus vecinos o las personas que ustedes consideren les puede gustar este contenido. Y recuerden que es importante siempre darle dedito arriba. Pero bueno, vamos a entrar en materia rápidamente porque hoy, el video de hoy es enfocado a una historia personal. Este personaje, este invitado que tengo el día de hoy, nos viene a contar sus experiencias, experiencias que tienen que ver con brujería, experiencias que tienen que ver con el mundo del más allá, con entidades, con entes, con espíritus que al parecer podrían atormentar no solamente a él, sino que seguramente muchos de los que están ahí se van a conectar y a identificar con estas historias que nos trae por aquí nuestro invitado estelar, Adrián Quesada. Bienvenido aquí a Ventana al Misterio. Un placer que estés aquí y sobre todo que llegues a compartir tus historias personales. Muchas gracias, Joana. No, pues para mí es un placer poder estar en tu canal. La verdad, te agradezco mucho por el espacio. Soy fiel seguidor también de tu canal, digamos, de tus colegas también a nivel de misterio. Y soy un amante como tal de todos estos temas por experiencias propias y asimismo por algunas otras historias que he recopilado con el trasegar del tiempo. Y te agradezco mucho que me hayas invitado para estar aquí en tu programa. Adrián, yo quisiera que le contáramos primero a quienes se conectan aquí, que seguramente muchos de los que están ahí conectados identifican a Adrián porque hace parte precisamente de esta comunidad del misterio. Y quiero que le cuentes, por favor, a las personas cómo te empiezas a interesar por estos temas, por qué te gusta este tipo de contenido, si hubo una experiencia que desde pequeño te marcó y por eso decidiste como, uy, aquí hay algo, me gusta saberlo, me gusta investigarlo y me interesa además que otras personas hablen de esto. Sí, claro, Joana. Mira, pues en realidad desde que yo estaba muy pequeño, sí viví una experiencia que me generó bastante interés por todos los temas paranormales, de misterio. Eso me marcó desde pequeño. Y asimismo, pues mi familia también han sido personas que han tenido o han sufrido ciertas experiencias que han conllevado a que tengan ciertas vivencias que están asociadas al tema de misterio. Entonces, digamos que cuando uno vive las cosas ya como en carne propia, hace que realmente uno tome como muy en serio más estos temas. Es respetable que algunas personas no lo crean, simplemente porque tal vez no lo han vivido o no han tenido de cerca alguna experiencia de algún familiar, algún amigo que haya sufrido algo así. Entonces, pues es respetable, ¿no? Pero para los que de pronto sí hemos tenido
de primera mano alguna historia o alguna experiencia que podemos como tal haberla visto directamente, pues entonces eso nos acoge y nos genera cierta intriga y demás respecto a todos estos temas. Claro, Adrián, y es que es muy cierto, a medida que uno pues logra conectarse de manera particular con estas historias, pues eso le causa curiosidad y asimismo pues va tratando de entender esas experiencias. Y por eso yo quiero que arranquemos y que tú nos cuentes mejor cuál fue esa experiencia. Ya nos decías, cuando pequeño tuviste una experiencia muy particular que quizás marcó tu vida. ¿Cuál fue esa experiencia? Sí, claro, Joana, mira, pues digamos que he vivido un par de experiencias, pero la que te comento que fue desde que yo estaba pequeño, la primera como tal que me introdujo en todo este tema de misterio fue que yo cuando tenía más o menos como unos 5 años, ¿sí? Estaba muy pequeño todavía, yo vivía, pues, vivía con mis padres y con mi hermano mayor. Pues éramos cuatro en la familia. La casa de mis padres en ese momento era una casa que solo tenía dos habitaciones, la habitación de mis padres y la habitación de mi hermano y yo. La habitación de mi hermano y yo, por decir el espacio, la puerta, no tenía una puerta como tal, sino estaba el espacio. Y pues dormíamos los dos, cada uno en su cama y demás. Resulta que yo comencé con el pasar de los días y a sentir como que, como que me observaban, me miraban, o sea, poco a poco sentía como una energía que se pronunciaba cada vez más. Era algo raro, ¿sí? Pero pues yo como estaba tan pequeño, pues no le prestaba mucha atención al principio. Resulta que después en plena luz del día, una vez, cuando ya como comencé a ver como ciertos eventos un poquitico ya más claros, más explícitos, yo vi que precisamente por eso te explicaba el tema de la puerta, vi que en el marco de la puerta, como que alguien se asomaba y me miraba hacia media cara, tú, como una sombra negra, yo no lograba divisar qué era, ¿sí? Entonces, bueno, al principio como que yo decía, pero no, pues de pronto me lo estoy imaginando, pues estaba muy pequeño, demás, bueno, pasaba, sentía eso como más seguido. En las noches sentía que me observaban, entonces para mí que llegara la noche pues era complicado porque no quería estar solo en mi cama, a pesar de que no dormía solo en la habitación. Pero entonces resulta que un día estaba, estaba en la casa, era un día como en la mañana, cuando yo sentí que me estaban mirando, pero desde la parte de arriba, ¿sí? Entonces levanté rápidamente la mirada y vi una sombra que estaba como en cuatro patas caminando así rápidamente por el techo. O sea, eso fue un susto para mí tenaz, tenaz. Te cuento que ya ahí en ese momento yo dije, no, aquí está pasando algo, demás. Entonces, pues yo, pues, no estaba tan niño, pues hablé con mis papás, les comenté, demás. Ellos la verdad pues en un principio, pues no me prestaron mucha atención, pues igual, pues yo estaba muy pequeño, entonces, pues bueno, comenzó a pasar así el tiempo y yo seguía como percibiendo esas presencias. Cuando un día yo estaba acostado y, y, pues cuando yo veía esas sombras, pues a mí me daba mucho temor, pues, porque pues realmente es algo totalmente desconocido, ¿no? Cuando un día yo estaba durmiendo y sentí como una energía extraña y demás, entonces pues me despertó y cuando abrí los ojos, hacia la parte cerca hacia la puerta, pero como en la mitad de la habitación, porque la puerta quedaba como hacia la mitad de la habitación, estaban las dos camas y al fondo estaba la puerta. Veo un niño, o sea, y sí lo vi claramente, veo un niño como de más o menos unos 4 años, con el cabello rizado, así largo, ¿sí? En posición de oración, así. Y pues literal, o sea, yo sé que es difícil para creer lo que yo te decía para algunas personas, pero lo vi así con las alas atrás y demás así parado, o sea, estaba de lado, así en posición de oración.
cuando yo como que me limpié los ojos, ¿sí? Para ver si saber si realmente lo que yo estaba viendo era real. Y entonces, como por 2 segundos lo vi así claramente, y él volteó la mirada, me vio y de inmediato se desapareció, se desvaneció, se desvaneció. O sea, ya después del tiempo, en ese momento, pues la verdad yo no, yo pues dije, bueno, ese niño que ya con el pasar del tiempo ahorita, pues ya que de pronto pues uno tiene más conciencia de las cosas, era como decir un querubín, ¿sí? Algo Sí. así. Entonces, pues no, la verdad no fue una experiencia que en ese momento pues no me dio miedo, como porque sentí una energía muy cálida, pero pues sí me dejó pensando. Yo no comenté nada a mis papás, yo me quedé pues callado, solo guardé, pero pues, o sea, la imagen todavía me queda en la mente como si hubiera sido hace muy poco tiempo, ¿sí? La verdad, algo sorprendente. Adrián, tengo muchas preguntas. Dale, 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 dale. Lo primero es, tu hermano no se da cuenta de esto. Es decir, tú compartías la habitación con tu hermano, una habitación, estaban los dos niños. ¿Tu hermano cuántos años tenía? Mi ¿Era hermano mayor, menor? mayor, mi hermano mayor, él tendría unos 9, 10 años, porque él me lleva más o menos casi 5 años, y yo tendría unos 5 años, entonces él tendría más o menos esa edad. ¿Y tú nunca te atreviste a llamarlo, a decirle, mire, esto que yo estoy viendo, nunca nada tuviste, dentro de estas experiencias, no generaste ese contacto con él para verificar de alguna manera, no sé, que no estabas dormido o que estabas teniendo alguna alucinación, sino que otra persona pudiera verificar eso que tú estabas viendo? Mira que yo sí les preguntaba que, o yo decía, yo vi esto, como decía, ¿ustedes lo han visto? ¿No? Pues entonces, precisamente por eso pensaban que tal vez no era cierto, que era de pronto imaginación de un niño o demás, ¿sí? Y a mi hermano como tal despertarlo en esos momentos cuando yo veía algo, esa fue la primera vez que yo vi algo explícito en la noche, porque cuando yo sentía las presencias, mira que era de día, a cualquier hora en la mañana, o sea, ¿sí? Y eso era una cosa de un segundo, o sea, no era que yo, ay, es que está ahí, voy, busco a alguien, mire a ver si está, no, no. Lo que sí yo le decía a mi hermano era que por favor me dejara dormir con él porque yo pues estaba muy asustado, ¿sí? O sea, pues, lo normal de un niño a esa edad. Pero pues él no, él me decía, no, duerma en su cama, no nos vamos a incomodar. De hecho, las camas no eran muy grandes. Entonces, pues, no, no, no. En ese momento me decía que no y demás. Entonces, bueno, yo pues seguía ahí en Ujú. lo mío, pero pues para mí eso se está volviendo algo que me afectaba mucho. O sea, me torturaba ese tema que más encima a veces mi mamá, pues bueno, en ese entonces salían, a veces me dejaban solo por un rato en la casa. Mm. Para mí eso era tenaz, ¿sí? O sea, Eh, cuando te quedabas solo, ¿esas presencias se intensificaban? sí, total, así es, así es, así es. Mm. Como que yo sentía que me estaban otra vez observando y demás. Entonces, era tenaz, tenaz. Yo trataba, si yo estaba solo, yo trataba de no quedarme en la habitación, aunque digamos, no era, yo trataba eso, pero la presencia no la sentía solamente en la habitación, en general, ¿sí? En cualquier parte de la casa, ¿sí? Ajá. Entonces, en ese tiempo, pues la casa, mi papá no ahorita la casa de mi papá tiene 3 pisos, pero en ese entonces la casa era de un solo piso, entonces no era muy grande, entonces tampoco había mucho para dónde movilizarse. Eso pasó. Ya después del tiempo, de pasar el tiempo, pues yo le seguía insistiendo a mis papás, bueno, no me paraban muchas bolas, como te digo, cuando resulta que un día yo estaba otra vez estaba durmiendo, cuando lo mismo, sentí algo, una energía, algo así, que me despertaba, me incomodaba. Abrí los ojos y resulta que a los pies de mi cama, pues como yo estaba niño, mis pies no llegaban hasta la parte de la base de la cama. Eh, Veo una mujer joven, ahí sí ya, o sea, ahí sí claramente ya se ve la imagen. Veo una mujer joven con el cabello lacio, casi hasta la cintura,
y estaba arrodillada a los pies de mi cama, sentada como sobre las pantorrillas de ella misma, ¿sí? Y me estaba mirando. De hecho, recuerdo, o sea, es que el recuerdo es muy, muy, muy claro. Se toca el cabello y hace este movimiento. Cuando yo la veo, pues ahí quedé paralizado y me dice, ¿quieres venirte conmigo? Entonces, pues imagínate un niño a esa edad, que es lo primero que responde. O sea, yo le dije, no, 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 yo tengo que estar con mi mamá. O sea, fue lo primero que pues respondí. Y entonces ella no dijo ninguna otra palabra, sino simplemente se desvaneció, se desapareció. Y además yo quedé súper impactado, además. En ese instante como tal, yo no le dije nada a mis papás. O sea, no, mira que no me dio tanto temor como cuando veía las otras sombras que te cuento, pero igual sí que, pues, o sea, mm, mejor dicho, pues, no con el mismo miedo, pero sí súper impactado, ¿sí? Como tal. Ya al siguiente día, yo eso sí le dije a mi papá, le dije a mi mamá, les dije, mire, yo vi esta persona, no sé qué es lo que está pasando, yo no quiero más esto, no sé, bueno, ahí sí, ya. Entonces cuando mi papá me dijo, ¿cómo así? ¿Qué fue lo que usted vio? Entonces yo le dije, mire, le describí porque la cara se la vi claramente, ¿sí? Cómo era la mujer, una mujer joven. Entonces mi papá dijo, no, no, aquí tenemos que hacer algo. Ya cuando yo le describí la persona, pues él ya, ¿sí? Entonces resulta que... Espera, Adrián, ¿qué rasgos sí, tenía esa mujer? Porque tú nos dices, sí, era una mujer joven, pero no sé, ujú. era bonita, era fea, tenía la cara arrugada, tenía grietas. ¿Cómo era físicamente? Mira, era una mujer joven, tenía bien pobladas las cejas, ¿sí? No se veía ninguna arruga, ¿sí? No se veía así como un espectro así, no, afortunadamente pues no. Sus ojos eran rasgados, así un poco achinados, no era oriental, sino simplemente un poco rasgados, y la boca era más bien pequeña, ¿sí? Entonces, así pues era como la fisionomía, como de la parte del rostro que yo le veía a ella. Delgada, era delgada, como te digo, el cabello lacio, ¿sí? El cabello lacio. Y, y pues bueno, pues esa fue la silueta que yo vi así de frente. Estaba como en una especie de vestido, ¿sí? No se apareció ni decir que no, que es que en una túnica blanca, así, no. No, no, no. Un vestido como normal, pero así con la posición que te digo y demás. Y ya Eh, entonces tú le dices a tus papás, algo sí, raro, ujú, presten mi atención, que ujú, yo no me estoy enloqueciendo, sí. estoy viendo cosas. Y cuando le describes la mujer a tus padres, ¿ellos qué dicen o qué hacen? Sobre todo mi papá quedó pensativo, ¿sí? Cuando yo le di las ¿Por qué? características, él ya pues ahorita voy al por qué, ¿sí? Entonces él quedó así como pensativo, pero lo único que me dijo fue, no, no, vamos a hacer algo, ¿sí? Él dijo, vamos a hacer algo, ¿sí? Entonces pues mi mamá sí se quedó callada, no dijo nada, pero pues él sí me dijo eso. Ya resulta que nosotros los fines de semana normalmente como familia nos íbamos a visitar pues la abuela, ¿sí? La mamá de mi papá, que vivía en otro barrio de la ciudad, donde vivían pues hermanos de mi papá. Mi papá tuvo 11 hermanos. eh, y pues normalmente eso era uno de los paseos del fin de semana, ir allá. Cuando llegamos allá, mi papá expuso el caso con los hermanos, con mi abuela y comentó, ¿sí? Yo todavía no entendía qué estaba pasando. Entonces, una de mis tías eh, me dijo, venga, venga entonces para acá. Y cogió un álbum de fotos, ¿sí? Un álbum de fotos de los álbumes antiguos, ¿no? Que tenían las fotos pegadas, ¿sí? Que no es como hoy en día que Sí. todo es digital. Estoy hablando de los años 80. Y me dijo, si usted reconoce a la mujer que usted vio en días pasados en la noche, acá en alguna de estas fotos, señálela. Entonces yo comencé a revisar las fotos y cuando vi una foto donde estaban casi todos los hermanos, yo le dije, sí, es ella. Le dije, es ella.
Entonces, cuando yo les dije, todos se miraron así. Resulta que era una tía mía, una hermana de mi papá, que había muerto cuando yo tenía 3 meses de nacido. Wow. Ujú. Igualita, tal cual como la viste, Sí, la ropa, sí. todo. No, la ropa sí era diferente, pero la cara sí era exacta. O sea, sí, no, la ropa sí no era la misma. ¿Sí? Pero pues sí era un vestido similar. O sea, no los mismos colores, pero el vestido sí era similar. Esa imagen no se me borra nunca. Entonces, cuando pues, todos quedaron en súper impactados, me explicaron. Entonces, dijo mi tía, precisamente la que me había señalado, dijo, lo que pasa es que yo sí la he visto a ella, he estado soñando con ella continuamente, ¿sí? Yo siento que ella quiere transmitir algo. Entonces, mi abuela, entonces ahí ya entró en la conversación y dijo, no, lo que pasa es que debe ser que su tía sí quiere comunicar algo y lo que pasaba era que ya los restos de ella, hacía un tiempo los habían recogido y los tenían en la casa guardados, ¿sí? Entonces, mi abuela dijo, debe ser muy seguramente que ella quiere, pues, descansar, ya. Ajá. Ponle más o menos como a los, ¿qué te digo yo? Ahí entró en acción mi mamá, dijo, no, esos restos hay que llevárselos de acá, no sé qué, demás. Y como a las 2, 3 semanas, se llevaron los restos, los llevaron a la cripta de una iglesia y nunca más volvieron a pasar esos eventos con ella. O sea, esa fue Wow. el fin de... ¿Nunca más tampoco volviste a ver las sombras que se asomaban No, de esas sombras? O sea, no. seguramente esas sombras oscuras que también divisaste, pues estaban relacionadas con ese Exacto. espíritu, ese, sí, espíritu, llamémoslo así Sí, mejor, de tu tía. sí, sí. Sí, así es, así es. Wow. Y Sí. como familia, ¿qué otro proceso hicieron? No solamente llevaron, estos restos a dejarlos en lo que, pues, supongo que son católicos, a la morada, Ujú, pues, ujú. ¿solo hicieron esto o en la casa hicieron algún tipo de ritual como para que la energía trascendiera o algo así? Pues la verdad, yo te soy sincero, yo como niño, yo no, yo que recuerdo, yo no participé en nada de eso. Tal vez mi abuela, pues mi abuela sí, pues como tú misma dices, la tradición católica tal vez sí, de pronto sí rezó, hizo alguna novena, rosario o algo así, pero pues yo no, y como pues yo igual no vivía con ellos, pues no estuve participando en nada de ello, pero sí lo único sí fue que yo sentí muchísima paz porque se calmaron todos estos eventos. Pero entonces, Claro. por eso te digo, desde ahí en adelante, ¿cómo yo voy a decir, no, no, yo no creo? O sea, ya que he marcado con algo, ¿sí? Ya en mi vida, ya sé que hay cosas en nuestro entorno que no podemos explicar y que no podemos sesgarnos a decir que solamente existe lo material. ¿Sí me entiendes? Porque adelante fue una experiencia que viví, que conocí de cerca y entonces pues me dio para pensar en muchísimas cosas más. Ujú. Y que de alguna manera te traumó, porque puede ser Ay, muy tu tía y todo, claro. pero imagínate un niño de 5 años viviendo y viendo estas sombras, viendo una mujer que se aparece en medio de la noche diciendo que si se quiere ir con ella, pues claro, es traumático porque es una situación sobrenatural, paranormal, extraña, misteriosa, y más que un niño no sabe manejar este tipo de cosas. Entonces es bien interesante este caso, Adrián, de verdad que me sorprende mucho. Tengo que confesar que cuando tú estabas diciendo como, no, mi papá la reconoció, yo dije, no, fijo, la vecina que les estaba haciendo brujería o algo así, pero claro, este caso es mucho más Ujú. interesante aún. Sí, sí, Bien, bien claro. interesante. Además, que no solo te marcó a ti, sino también a toda tu familia, ¿no? Sí, Dicen claro. por ahí,
algunas personas que trabajan con con los espíritus, algunas personas que trabajan con esos duelos también en el proceso de fallecimiento, no solamente para que el alma pueda desprenderse, sino que también para que los familiares puedan dejar trascender a quienes ya no van a estar más entre nosotros, siempre dicen que es lo mejor es dejarlos partir con tranquilidad. Es decir, que no se aferren ni a cosas materiales, ni a llorar tanto a quien ya no está, y mucho menos, por ejemplo, este tipo de cosas que es de alguna manera tenerlos atados a esta tierra y que por eso muchos de los espíritus de estas personas que ya han fallecido, pues llegan pidiendo esa ayuda para poder trascender, ¿no? Eso es lo que dicen algunos mediums. Por ejemplo, una tanatóloga con la que hablaba hace algunos días, Esperanza Cruz, hablaba precisamente de eso, lo importante que es que las personas que queden aquí en la tierra, familiares, amigos, parejas, hagan ese desprendimiento, no solo de las cosas, sino también en este caso, por ejemplo, del cuerpo de quien ya falleció, porque lo que necesitan estas personas que ya no están entre nosotros es irse a su morada, a su nueva morada, según lo que dice Esperanza Cruz, que a propósito, si ustedes quieren conocer más historias de ellas, pues les voy a dejar un video recomendado en la descripción de este, porque de verdad es muy interesante cómo cuenta acerca de ese mundo de los espíritus y del más allá y relacionado precisamente con todo este proceso de la transición y del duelo. Pero Adrián, esta historia estuvo buenísima, pues buenísima, pues muy impactante, ¿no? No quiero Sí, decir claro. buena porque me asustaban, sino demasiado impactante, pero a lo largo de tu vida, tú has vivido otras historias, otras experiencias que de alguna manera te conectan con ese mundo del misterio, con ese mundo del más allá. Sí, claro, claro, Joana. Mira, pues digamos que a nivel de una historia como más extensa y con más eventos, pues esta es precisamente la primera y siendo más niño fue lo que más, la que me pasó. Pero resulta que sí me han pasado un par más y otra que me pasó fue que después del tiempo, ya tenía yo como unos 20, 21 años, sí, más o menos. em, yo siempre, pues de ahí en adelante, pues lo que te digo, recopilando historias, cada una de las cosas que me contaban conocidos, amigos, familiares, demás. Eh, Siempre he escuchado del tema de los espíritus, de todo este tema, la parálisis del sueño, ¿sí? Sí. Y demás. Y sí había conocido un par de historias de dos amigos que les había pasado ese tema, que sentían este peso encima, veían una sombra y no se podían mover. De hecho, había uno que era bastante como muy religioso, le pasó esto y lo único que hizo fue ponerse a orar, a orar, a orar hasta que sintió que el peso se le retiró. Yo siempre decía, no, ojalá nunca me vaya a pasar porque para mí sería pues tenaz, o sea, cuando nosotros experimentamos lo desconocido es que precisamente el miedo es mayor dentro de cada uno de nosotros, ¿no? Y resulta que ya después del tiempo, precisamente te conté que mi papá después del tiempo, pues ya la casa, vivía todavía con ellos, pero pues la casa ya la había levantado, ya cada uno tenía su habitación. Y yo estaba una vez en la habitación, estaba durmiendo y hacia un lado de la cama, eh, por donde yo bajaba los pies, quedaba una ventana. Me gustaba esa ventana porque entraba la luz de la luna y siempre me ha gustado como apreciar mucho ese evento cuando hay luna llena o demás, que Bogotá deja ver porque la mayoría del tiempo es nublado, ¿no? Pero, pero una vez sí estaba yo acostado cuando sentí como que me despertó, sentí que se me comenzaba como a erizar la piel, a erizar la piel, así una energía rarísima. Y abrí los ojos y veo una silueta
parada al lado de mi cama, ¿sí? Una silueta. Ahí sí, nada que ver, que rasgos, nada, 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 en absoluto. Solamente veía que era corpulento, era grande, grueso y estaba parado al lado de mi cama. O sea, ni decir que estaba dormido, ni que es que me pareció verlo, porque precisamente esa ventana, como daba en la parte de atrás, el reflejo de la luz daba directamente y se veía perfecto que había alguien ahí, ¿sí? Cuando yo abrí los ojos, sentí que se me posó encima. Entonces, pues yo me acordé precisamente de todos estos eventos, de estos espíritus y demás que hacen eso. Y yo dije, no, no puede ser que esto me esté pasando a mí. O sea, fue una angustia, ahí sí fue una angustia tenaz, ¿sí? Entonces, yo hice muchísima fuerza, o sea, un esfuerzo súper, súper grande y logré girarme en la cama y yo vi cómo se metió por debajo de la cama, ¿sí? Cómo se metió por debajo de la cama. Yo, mira, ahí sí quedé paralizado del susto, pero no tenía el valor, la verdad, de parar, porque es que la luz me quedaba lejísimos, casi a la entrada de la habitación, y no tenía el valor de poderme parar y prender la luz. No, no podía hacerlo, porque yo sentía que estaba ahí. Entonces yo me quedé ahí pasmado, pues me quedé ahí quieto y como que trataba de darme sueño nuevamente, porque eran como las 3:30 de la mañana más o menos, cuando sentía otra vez la energía y veía que estaba otra vez ahí parado. Entonces, otra vez me movía y veía cómo se metía bajo la cama. Me pasó eso más o menos como unas 3 veces. Tuve que durar, como decimos aquí, literal en vela, total, como hasta las 5:30 de la mañana que comenzó a aclarar y ya dejé de sentir la energía. Pero fue tenaz. O sea, eso sí fue súper macabro. O sea, sí te soy sincero. Eso no se lo... Adrián, Sí, sí, como si esa sombra estuviera jugando contigo. exacto. Haz de cuenta, estamos jugando al escondite, apenas me ves, me escondo. Una cosa así. Sí, sí, Que sí. esa sombra, ¿qué tan alta era? Porque muchas personas y muchos testimonios alrededor del mundo han Ujú, relacionado las famosas parálisis del sueño, que es lo que nos explicaba Adrián, es decir, tú estás durmiendo y en ujú, medio de ese sueño tienes como un sueño vívido en el que algo o alguien, un ente o lo que sea, se posa sobre tu cuerpo, sobre todo sobre el pecho, y no permite que tú puedas o hablar, en muchos casos, según algunos testimonios, que ni puedas respirar, que no puedas moverte, por eso se llama parálisis del sueño, que no puedas moverte, pero muchos testigos aseguran que ven a ese ente, que ya sea que se le posa o muchos hablan del famoso agente sombra. Es ujú. decir, una figura muy alta, muy delgada, que pueden vislumbrar a su lado mientras están en ese fenómeno que sería la parálisis del sueño. Otros hablan, por ejemplo, de una entidad denominada el hombre del sombrero, que también es una sombra muy alta, pero en este caso, según algunos testimonios, pues lleva siempre un sombrero y causa un poco de temor. En este caso, Adrián, tuyo en particular, esa sombra, ¿qué tan alta era? ¿Tenía de pronto, le alcanzaste a ver quizás un sombrero o algún tipo de vestimenta o definitivamente era un ente pues solo negro? ¿Cómo lograste verlo? No, mira que no, no, no tenía ningún sombrero. Era bastante alto, sí, un 85, 1,90 aproximadamente le calculo yo. Yo lo veía que era corpulento porque la parte de aquí del cuello es como si la cabeza casi estuviera pegada al tronco, ¿sí? A esta parte de los hombros, ¿sí? Y lo veía muy, muy ancho. Pero si te soy sincero, y perdóname que me salga de tu pregunta, lo que más me causaba como terror era cuando yo sentía nuevamente esa energía que uno siente, es como que la piel se le pone la piel de gallina, ¿sí? Y yo me volteaba de una vez y miraba y veía que como que estaba saliendo así
debajo de la cama, o sea, era tenaz, o sea, eso sí era brutal. Y ni modo decir que es que estaba dormido porque es que literal me despertaba y yo veía toda mi habitación, sí, veía cómo entraba la luz pues de la noche por la ventana y demás y me tenía que quedar ahí. Pero sí, digamos un rasgo físico o algo así, no, eso prácticamente es un bulto negro, como te digo, un bulto totalmente negro. Y eso era lo que, pues así como más o menos como lo que yo alcanzaba a ver de él, pero ningún rasgo físico, ¿sí? Como digamos pasó en la experiencia Ujú. anterior. Sí, pero eso sí Tremendo. sí, es tremendo, o sea, no se lo deseo a nadie, la verdad. Sí. Adrián, ¿y después en algún momento volviste a tener esa experiencia de parálisis del sueño? Pues no necesariamente viendo la sombra, pero sí quizás esa parálisis del sueño de la que muchos hablan, de esa necesidad de quererse levantar o despertar sin no poder, ¿o solo la viviste en esta experiencia? No, pues mira que sí, sí sentí una parálisis después. De pronto no sé si asociarla a eso porque no sentí como esa misma sensación, pero sí me pasó que en mis primeros años de universidad pues yo no estaba trabajando. Habían días que pues estaba solo con mi mamá en la casa. Entonces una vez sí, sí estaba teniendo un sueño súper raro, una cosa ahí así esos sueños que como que incómodos. Y me desperté, eran más o menos como las 8:39 de la mañana, le calculo yo. Y me desperté y escuchaba a mi mamá en la, en la, en la cocina. Escuchaba las ollas, la escuchaba a ella, pero no podía moverme. No podía, no podía. Es una angustia tenaz. En ese momento pensé, dije, ¿será que me voy a quedar así? ¿Será que nunca más voy a volver a poder moverme y demás? Pero fueron más o menos como unos 30 segundos estando así. Es una cosa horrible, ¿sí? Pero pues ya al momento como que pude recobrar pues el movimiento, pero sí me pasó, sino que no lo asocio con lo mismo eh, porque no sé, no tuve esa sensación, ¿sí? Pero pues la verdad que como son eventos inexplicables que se salen como de la lógica de cada uno de nosotros, pues podría ser, pero pues no, la verdad no lo podría asegurar. Sí, pero sí me pasó. Claro. Sí, sí, No, sí. pues tremendo, tremendo. Ujú, Pues miren, vamos resumiendo aquí las historias de ujú, Adrián. Por un lado, ujú, cuando era muy pequeño veía algunas sombras que se asomaban, que parecía que lo observaban y resulta que un día un espíritu se aparece y tiene además interacción con él cuando le cuenta a sus padres, pues resulta que ese espíritu que se le apareció era su tía que había fallecido cuando él estaba aún más pequeño y de alguna manera pues era una especie de mensaje que ella quería transmitir y ahora esta que nos acaba de contar sobre esa parálisis de sueño y esa sombra que parecía jugar con los nervios de Adrián escondiéndose debajo de su cama, y cómo todo esto ha generado pues no solamente en Adrián esa inquietud por el misterio y lo desconocido, sino pues obviamente el terror tan tremendo que vivió en estas sí. dos experiencias. ¿Ustedes qué opinan? Dejen sus comentarios en la cajita, porque yo sé que muy seguramente alguno se ha de identificar con estas historias que nos está contando Adrián hoy. Entonces me gustaría que si ustedes quieren, así como Adrián, estar aquí en Ventana del Misterio, contarnos sus experiencias personales, pues escriban en los comentarios o ya saben que también hay un correo electrónico al cual pueden escribir. Ay, no, es que no tengo tiempo para sentarme a charlar con usted. Listo, entonces a través del correo electrónico puede enviar o audios o video contando sus historias y dejándonos el permiso para poder compartirlas aquí en este canal de YouTube. Adrián, pues hasta ahora estas historias han sido bien interesantes, pero yo sé que usted tiene muchas más, Sí, algunas otras que sí, sí. también pues nos van a llamar la atención, así que adelante. Sí, mira, la verdad, pues lo que te cuento son cosas muy verídicas,
¿sí? No tengo que tener un guión porque es algo que he vivido y cuando pasan esos eventos a uno lo marcan mucho y uno, los detalles son como muy claros, ¿no? Resulta que esta historia es, digamos, mucho más corta, pero pues igual, también como para ponerlo a uno a pensar. Resulta que en uno de los primeros trabajos que yo tuve, ¿sí? Fue en una empresa de telecomunicaciones. Resulta que, pues obviamente no doy nombres, pero en ese momento yo estaba en la universidad y pues trabajaba en la parte técnica, hacía reparación de equipos de cómputo y mantenimientos y demás. Y resulta que me tocó, entre mis labores tenía yo que visitar las diferentes sedes de esta empresa y pues ir a diferentes lados, a conocer diferentes personas para hacer el mantenimiento o cambios de equipos ahí en esos lados. En ese momento yo estaba liderando un equipo de muchachos, pues yo era el que tenía un poquito así como más de experiencia y resulta que en una de las sedes, en Suba, resulta que eh, sí me fui yo, la sede, había un equipo que quedaba como en un pasillo, cerca de un pasillo, ¿sí? Y porque ese equipo era un equipo donde podían llegar las personas personas, pero no de público, sino los usuarios de la sede de esta empresa. Cualquiera podía entrar a hacer consultas a ese equipo. Entonces, por eso quedaba como en un pasillo, no estaba en un puesto de trabajo para una persona en particular. Entonces, resulta que yo dije, bueno, mientras los muchachos van haciendo los cambios en las oficinas, yo cambio este equipo de cómputo, ¿sí? Entonces, cuando ya me paré a hacer el cambio, me disponía a hacer el cambio, me di cuenta que eso estaba pues muy sucio, pues precisamente era el equipo que como que todo el mundo manejaba. Entonces, y además dije, bueno, voy a buscar un trapito, una valletilla con que limpiarlo. Entonces, hacia la parte derecha, hacia el fondo, quedaba el pasillo donde estaban los baños. Y ese pasillo solo conducía a los baños, no conducía a ningún otro lado. Entonces yo dije, ay, voy a mirar a ver si pido prestado, pues precisamente como un trapo para limpiar. Y cuando volteé a mirar, vi una señora del aseo que entró al baño de los hombres. Entró al baño así. Y yo dije, no, pues voy a preguntarle a ella, pues a ver si me puede colaborar prestándome un trapito para limpiar primero antes de poner el equipo nuevo, porque pues eso es tan sucio, pues no. Entonces me dirigí hacia allá, hacia el baño de los hombres, y cuando entré, no había nadie, ¿sí? No había nadie. Entonces yo dije, pero no puede ser, si yo no he quitado la mirada, yo la vi que entró, ¿sí? Entonces revisé cada uno de los cubículos del baño, ¿no? Pues no había nada. Y dije, pues voy a revisar, sin embargo, en el baño de las mujeres, pero pues yo no la vi salir, ¿sí? Y no lo revisé y no había nada, 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 nada. Bueno, yo me quedé pues simplemente con eso, se me hizo súper extraño y ya. Entonces resulta que nosotros teníamos que estar más o menos una semana ya mientras se hacía todo el cambio. Y ya es como en el último día que estábamos allá, pues las personas cuando íbamos y les hacíamos los cambios quedaban como muy agradecidos porque les llevábamos equipos nuevos y demás. El jefe de la central, de allá la sede, nos dijo, muchachos, ya van para la casa, si quieren yo los arrimo en mi camioneta. Tenía una camioneta grande, nosotros éramos 4, entonces nosotros, bueno, listo, vamos. Entonces nos montamos y arrancó el señor. Cuando fue a salir por la portería, llegó y le dijo al vigilante, hasta luego, no sé qué, se despidió del señor, ¿sí? Entonces dijo, ay, menos mal que este vigilante sí nos ha durado, dijo así. Entonces nosotros le dijimos, ¿cómo así? Porque dijo, no, porque es que los vigilantes aquí no duran porque no ve que eh, por las noches se les aparece Doña María. Y yo, ¿Doña María? ¿Cómo así? Dice, sí, no, es una señora que ya trabajó muchos años en esta sede y la señora murió, pero entonces continuamente aquí vive molestando y asustando a los vigilantes. Y yo,
Yo que acabo de ver estos días, pues claro, yo había visto a la señora, ¿sí? Entonces, pues no me dio el mismo terror que en otras, pero pues me pareció tenaz, o sea, dije, pues, pues claro, pues yo la vi. O sea, yo vi la señora y yo le dije, la señora era una delgadita, así, sí, 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 yo también la vi. Entonces, eso te cuento. ¡Wow! Estas, Ujú. no, estas historias tuyas están demasiado buenas, Adrián. Porque Sí. imagínate, bueno, Ujú. no sé si en algún momento tú has pensado, no sé, esto es una pregunta un poco loca, si has pensado en que tienes una especie de sensibilidad para ese tipo de fenómenos. Pues la verdad, de pronto sí. Yo te soy sincero, esto prácticamente fue como lo último que me pasó y eso fue hace ya tiempo, ¿sí? De ahí para acá, sí hay veces siento como ciertas energías, pero yo no he vuelto a ver nada, 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 nada. Y es que yo sí le tengo como mucho respeto, a pesar de que me gusta, no me involucro así directamente que voy y me pongo a que me lean algo, que me miren algo, porque es que desde que no más con la experiencia de lo de mi tía, yo creo que eso hay que dejarlo ahí. Me gusta investigarlo, a los que me cuentan algunas cosas no los juzgo, pero sí me gusta como dejar, sin embargo, dejarlo ahí como quietico, porque es que yo creo que es un tema de respeto, o sea, tenerle cuidado. Sí. No abrir la puerta a todo lo que hay detrás de esto, pues Sí, estoy sí. completamente de acuerdo contigo, pero pues también a quienes les guste Ujú. cualquier tipo de contacto, buscar en el más allá o lo que quieran, pues también respetable, respetable siempre y cuando no le hagan daño a nadie, respetable siempre y cuando esto lo hagan como siendo conscientes de también de lo que puede pasar quizás en medio de esos experimentos o de esa exploración que puedan hacer con estas cosas. Adrián, ¿qué le dijo el jefe cuando usted le dijo, yo también la vi? No, dijo, no, pues eso es normal. Dijo, yo no ¿Normal? la he visto, pero ya han habido varios vigilantes que se han ido porque la ven caminando por los pasillos, por la entrada, por demás. Yo digo, no, 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 tenaz. O sea, me pareció tenaz, tenaz. Sí, sí, sí. Qué Eso te cuento. particular. Sí, ¿Qué sí. otra? Tú hablas un poco de historias que has investigado o que otras personas te han contado. Sí. De esas, ¿cuál ha sido esa que tú dices, definitivamente esto a mí me sorprendió un montón, me dejó pensando muchísimo en que existe algo que no podemos eh, controlar, que está mucho más allá de lo que nosotros podemos ver, de lo tangible? ¿Cuál es esa historia que más te ha marcado de otras personas? Sí, mira, digamos, historias mías, pues básicamente son esas, ¿sí? Pero sí, sí, bueno, hay una historia que la verdad, pues, eso sí me genera como bastante temor, porque pasa lo siguiente, mi hermano mayor, nosotros somos tres hermanos, mi hermano mayor trabajó en su momento en una empresa, estas empresas de transporte que anteriormente manejaban las busetas cuadradas acá en la ciudad de Bogotá. Eso fue antes del CIP y todo este cuento, que estaba la famosa guerra del centavo, con las cajas registradoras y demás. Y el cargo de mi hermano era recibirle pues las cuentas a los conductores de las busetas, ¿sí? Entonces él permanecía allá en la empresa, los señores llegaban, le entregaban las cuentas y demás. Resulta que entre los conductores hubo un señor que salió a vacaciones. Bueno, todo normal, bien. Y el señor regresó de sus vacaciones, no sé, 2, 3 semanas después. Cuando regresó, mi hermano sí lo vio como incómodo, como que el señor no estaba muy bien. Entonces le dijo, pongámosle Carlos. ¿Sí? La verdad, no, el nombre exacto no lo recuerdo. Don Carlos, ¿qué le pasa? Y le dice, no, mire, lo que pasa es que después de las vacaciones me sentí mal. Le dijo, bueno, como le tengo confianza a usted, pues le voy a mostrar. Entonces le mostró los brazos y todos los brazos eran con un brote así brotado, todo el señor así.
y demás. Entonces mi hermano le dijo, no, pues mire, si usted se siente enfermo, es mejor que se vaya para el médico, ¿sí? Entonces el señor, bueno, voy a mirar, como te comento, y de pronto para las personas que no tienen el contexto, pues el tema de la guerra del centavo era que, pues, en ese momento el que más trabajara recibía dinero, o sea, no es como de pronto hoy en día que las personas del transporte público tendrán su salario fijo o algo así, no. Entonces el señor siguió trabajando así. Pasaron un par de días cuando, Adrián, sí, expliquémosle un poquito esto a las personas que de pronto nos ven desde otros lugares que no son Colombia, y es eso, eran las personas que trabajaban en los buses públicos, en los colectivos, que así los llaman también en otros países, en el servicio público de transporte, tenían su conductor y ellos tenían unos horarios pues, para circular, pero entonces, claro, entre más rápido iban, pues también podían de esa manera, pues tener más clientela, más personas que se subieran al transporte y le decían la guerra del centavo porque literal entre ellos competían para ver cuál llegaba más rápido y recogía a esas personas que estaban esperando pues el transporte público. Y esto no solamente se convirtió en una guerra entre ellos, sino que además también pues en un problema público y social muy tremendo, porque por eso mismo se ocasionaban muchísimos accidentes al pues ellos ir a una velocidad inadecuada o parar y que la gente se subiera y llenaran sus buses, todo por querer conseguir un pasaje más, porque como ya nos explica Adrián, pues de eso dependía su sueldo, su trabajo y su estabilidad económica. Entonces, más o menos a grandes rasgos, de eso se trataba la famosa guerra del centavo y era correr por los usuarios y que se subieran y hacer competencia para ver cuál llega primero al punto determinado o al paradero determinado y así poder recoger a esas personas que estaban ahí a la espera. así es, Joana, la acotación que haces es muy clara. Entonces, por eso mismo el señor en un principio pues se resistía como a pesar de que se sentía enfermo a dejar de trabajar, ¿no? Resulta que pasaron un par de días y mi hermano se dio cuenta que el señor estaba más enfermo, ¿sí? Nomás en el movimiento casi no podía caminar. Entonces, don Carlos, ¿qué pasó? Sigue, no, él le dijo, no, mire, sigo muy, muy enfermo, estoy peor. Entonces, entró a la oficina de mi hermano, donde recibía las cuentas, se quitó la camisa y donde tenía brotado, ahora tenía llagas, 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 le salía sangre, ¿sí? Por los brazos, el pecho, demás, o sea, estaba muy mal. Entonces mi hermano le dijo, qué pena con usted, pero usted se va para el médico ya, porque donde usted le llegue a pasar algo, la empresa se va a meter en problemas. Entonces necesitamos que usted se vaya para el médico ya. Me cuenta mi hermano que el señor pasó como un mes y no regresaba, no regresaba. Entonces, pues, quién sabe qué pasó. Más o menos como al mes y medio, un mes pasado, el señor volvió, el señor volvió y estaba bien. Entonces mi hermano, don Carlos, ¿qué pasó? Le dice, no, le voy a comentar mi historia de este último mes, algo más de un mes, porque fue tenaz, fue un infierno. Entonces resulta que el señor comenta que, que pues estaba muy enfermo, fue al médico efectivamente, le hicieron exámenes de laboratorio, todos los exámenes pertinentes y pues no le encontraban nada, no le podían parar todo este tema, todos estos síntomas que estaba presentando. Entonces, ya pues cada vez más mal, se encontraba más mal, o sea, peor. Ya entrar en esa desesperación que no sabía qué hacer, porque cada vez estaba peor, eh, una persona le recomendó un señor que pues manejaba pues todo este tema de trabajos de brujería y demás, y entonces pues ya pues como último recurso pues él decidió asistir. Entonces el señor comenta que llegó a la puerta del consultorio del señor ya para entrar como pues a la visita y el señor apenas lo vio y lo vio y le dijo, usted no me vaya a tocar,
usted no me va a tocar. Yo ya sé qué es lo que tiene usted. Dijo, usted tiene un trabajo muy fuerte. Dijo, necesito, don Carlos iba acompañado de la esposa. Le dijo, necesito que me haga el gran favor y me traiga estas y estas cosas. Le hizo un listado de cosas, unas hierbas, unos insumos, varias cosas, y entre esas le pidió unas botellas de agua bendita. Le dijo, pero esta agua bendita la tiene que mandar a bendecir específicamente en la iglesia tal, por el cura tal, aquí en la ciudad de Bogotá. O sea, tiene que ser específicamente en un lugar, no podía ser otro. Si usted quiere que le funcione, tiene que ser allá. Entonces el señor pues recogió el agua y demás, fue allá, hizo todo específicamente como el señor le había mandado, mandó a bendecir el agua. No es que el cura le haya vendido el agua, no, él la llevó allá, la hizo bendecir, recogió todas las demás plantas y demás que le pidieron. Cuando ya regresó con el a donde el señor que le iba a hacer el trabajo, le dijo, bueno, no me vaya a tocar, no me va a tocar. Lo sentaron en una silla, él iba acompañado a la esposa y él comenzó a quemar unas hierbas, comenzar a hacer como una especie de ritual y puso, pues bueno, para las personas de afuera, puso un recipiente, un balde, ¿no? Un recipiente en medio de las piernas de él y le dijo a la esposa, usted tiene que tenerlo fuerte de la parte de los hombros, ¿sí? De atrás, la esposa se ubicó en la parte de atrás. Y le dijo a don Carlos, usted tiene que comenzar a tomarse, mientras yo hago este ritual, usted tiene que tomarse toda esta agua, ¿sí? Que eran más o menos como unos 2 litros de agua, una cosa así, era mucha agua. Entonces, no, pero yo no, no, si usted quiere salvarse, usted tiene que hacer esto, tiene que hacerlo. Entonces él comenzó a tomar y a tomar y a tomar el agua, cuando comenzaba a vomitar, porque ya sentía que pues estaba muy saturado ya de tanta agua, comenzó a vomitar y dice que comenzaron a salirle, en lo que vomitaba, le salían unas lombrices negras, caían en el balde y le decía, no puede parar, tiene que seguir, decía, no puedo más, decía, no puede parar, no puede parar, tiene que continuar, tiene que continuar. Entonces dice que siguió cuando en una sintió que se atoró, que no podía, pues como cuando uno se come algo y que le queda acá en la garganta y que no puede respirar. Y le dijo a la esposa, péguele porque yo todavía no lo puedo tocar, péguele lo más fuerte que usted pueda en la espalda, péguele. Entonces la esposa comenzó a golpearlo cuando él dice que botó así y botó dice que una especie de lagartija negra y cayó en el balde. ¿Sí? Dice que todos quedaron sorprendidos, quedaron en shock. ¿Eh? Y el inmediato el otro señor cogió y echó unos líquidos y la quemó. Y la quemó. ¿Me entiendes? Entonces, la pregunta fue, pero ¿cómo tenía eso dentro de mi cuerpo? O sea, ¿sí? Pues una lombriz, pues si uno está enfermo, pues tal vez, ¿no? Pero esa lagartija, ese reptil. Entonces, el otro señor que está haciendo el trabajo le dijo, vea, muy seguramente a usted esto es por medio de un ritual de brujería que hacen eso. A usted le deben haber dado alguna bebida donde por medio de un ritual, esta bebida pues la rezan y demás, y incluyen este huevecillo. Eso eclosiona dentro de su cuerpo cuando usted se la toma, se eclosiona en su cuerpo y este reptil lo que va haciendo es que cada vez pues se va alimentando de usted y al final la idea pues es acabar con su vida, ¿no? Entonces, pues de haber sido un ritual de una persona que quería acabar con usted y que pues, le tiene un rencor o un odio pues muy fuerte. Entonces, pues el señor comenta que él recordó que cuando estuvo en vacaciones, el señor era del llano y había estado, porque lo había invitado, en la casa de una exnovia de él. Y resulta que ella había estado muy enamorada de él, pero pues él se había ido con la esposa, ¿sí? Entonces que ella sí le había dado un jugo y demás, lo había invitado ese día, y después de los días se le era que él se había sentido enfermo. Pero precisamente eso fue lo que pasó.
Tremenda, tremenda esta historia que hay que empezarle a explicar varias cosas a las personas que no son de Colombia. Ujú, Y Adrián nos decía, resulta que estuvo en el llano, y es que el llano colombiano ujú. es una región a la que la gente le tiene un poco de temor, agüero o señalamiento, porque supuestamente de allí llegan los brujos más poderosos que se pueden encontrar en Colombia. Es una región muy, muy hermosa, pero tiene también algo bien interesante y es su biodiversidad y sobre todo el tema de la cantidad de plantas que se pueden encontrar en esa región. Entonces, se dice pues que mucha de la brujería de Colombia viene de esa parte del país, del llano, y que realmente los rituales que se proporcionan desde ese lugar, pues no solamente a través del conocimiento, sino también de la maldad, como ustedes lo pudieron ver, pues son demasiado fuertes. Eso por un lado. Por otro lado, estas situaciones, este tipo de brujería negra, de brujería oscura y los famosos bebedizos son bastante habituales, pues en casi que toda Colombia, no sé si de pronto en otros países, si ustedes pueden comentar, pues háganlo en la cajita de comentarios si en otros países también existen este tipo de rituales, porque en Colombia sí son muy conocidos. Y en este caso hablamos de una lagartija, pero en otros casos, en otros testimonios que he podido recuperar, generalmente se habla también de un sapo y esta brujería, este hechizo, se hace específicamente a través de los alimentos, es decir, a la víctima le dan algo para consumir, un líquido para consumir y esto va conjurado con todo el ritual que hace un brujo poderoso y pues insertan estos animales de una manera pues bien particular y lo que se pretende con esto es que el animal, como está por dentro de la persona, es algo extraño que uno tiene en su cuerpo, pues empiece de alguna manera a consumir a esa persona y pues a generarle hasta la muerte. Realmente este es uno de los rituales más fuertes que existen dentro de la brujería colombiana, relacionados precisamente con darle fin a esa persona a la cual se le quiere hacer ese mal. Y es habitual también que los brujos que hacen el contra, pues le den a quien está siendo víctima de esa brujería algo para que expulse. Sí, entonces en este caso, Adrián nos contaba, sí, el Señor le pidió agua bendita y que tomara mucha agua bendita, pero seguramente también hizo un ritual ahí con esa agua para poder que esto se pudiera eliminar, que el Señor pudiera expulsar a través pues, de sus líquidos este animal que finalmente era lo que le estaba causando ese mal. Y esta historia es sorprendente, pero quiero decirte, Adrián, que tristemente es muy habitual, es demasiado habitual en Colombia escuchar historias como estas. Que lo dejan a uno impactado y asombrado con eso. Y claro, la gente dice como, pero ¿cómo un animal? Increíble, eso no puede ser. Pues quiero decirles que sí puede ser y que son muchísimos, muchísimos los casos y los testimonios de personas contando historias similares a estas. Como les digo, no solamente con una lagartija, como dijo Adrián, sino con sapos. Muchos hablan también de la famosa bola de pelos que también pueden vomitar y que ahí está pues toda esa mezcla de ese ritual y esa brujería negra para acabar con la vida de quien lo consuma. En fin, bastante, No, y bastante ¿sabes qué es lo curiosa. más, Joana? ¿Sabes qué es lo más, Joana? Que como eso es por medio de un ritual de brujería, como tú misma lo estás diciendo, en la mayoría de los casos o prácticamente en todos, con la medicina tradicional no detectan, Claro. no lo pueden detectar. Mm, Entonces, es mm. complicadísimo. Sí, Sí, sí. total, totalmente de acuerdo. No lo pueden detectar y por eso es que cuando las personas
Claro, esto es un tema de creencias también, ¿no? Entonces, cuando las personas suelen no tener explicaciones para sus males o enfermedades, pues empiezan a acceder a este tipo de otras medicinas Ujú, para encontrar solución pues a eso que tanto los aqueja. Pero sí, definitivamente son muchos los casos que nos hablan precisamente de que estas historias parecen que efectivamente son ujú, reales. sí. Adrián, no sé si quieras, ya se nos va agotando el tiempo, no sé si quieras contarnos otra historia rápidamente o dar una conclusión del tema, ¿qué Sí. prefieres? Mira, te voy a comentar, bueno, quería comentar 2 corticas, pero bueno, si no hay tiempo te comento una. Lo dejamos Eh, para una próxima ocasión. sí, si me quieres invitar, no hay problema. Pero hay una que se demora 1 minuto, pero pues la De una, verdad, pues sin de embargo me una. ha sorprendido. Cerremos con Resu- esa. Mira que resulta que el esposo de mi abuela, digo el esposo de mi abuela porque en realidad no era mi abuelo, sino fue un señor con el que ella pues se casó posterior después. Estaban un día, ellos vivían en el Huila, en un pueblo del Huila, y estaban durmiendo, pues normal, un día en la noche, cuando mi abuela siente un golpe durísimo, ¿sí? Y ve que el señor está en el suelo. Entonces le dice, ¿qué pasó? ¿Usted qué hace ahí? Dice el señor, se acaba de morir mi compadre. Mi abuela, ¿cómo así? Y sí, pues efectivamente el compadre del señor se acaba de morir. ¿Y cómo supo el señor? Porque una vez que estuvieron tomando, pues el cuento literal en una borrachera, se hicieron la promesa de que el que se muriera primero le iba a jalar el dedo gordo del pie al otro. No. Literal, fue tan fuerte el jalonazo que lo tumbó de la cama. Y él así se enteró. Wow. No, Como sabes, esa historia es cortica, pero es muy, muy es tenaz. interesante eso. Ujú, Bueno, hay que también decir que supuestamente cuando las personas fallecen, pues existe la creencia de que recogen sus pasos. Es ujú, decir, o se despiden de alguien o cumplen sus promesas, como en este caso, o están dentro del lugar que ocuparon, es decir, su casa o su oficina, y por eso muchas veces las personas dicen, pero ¿cómo así que falleció? Si yo la vi que pasó, yo la vi esta mañana en tal lado. Pues al parecer eso está muy relacionado con la creencia de recoger los pasos, de dar como ese último giro a esos lugares, a esos espacios que fueron habituales para esa persona cuando estaba viva y pues que ahora ya en el momento de trascender, pues pareciera que hiciera una especie de despedida, no solamente de los espacios, sino también de las personas. Seguramente esta historia tendría que ver bastante con esa creencia tan particular de quienes fallecen y empiezan a despedirse, pero muy interesante porque además el Señor inmediatamente se acordó exacto. de esa promesa que se habían hecho. Sí, claro, literal, sí, sí. Lo que te digo es corto, pero es impactante, ¿no? O sea, porque eso da a entender de que lo que nosotros hagamos acá, de cierta manera, tiene alguna consecuencia en el más allá. Ujú, ¿Sí me entiendes? ujú, Entonces, digamos yo que podría, digamos, concluir que pues en lo posible tenemos que tratar de ser las mejores personas en nuestra vida, ¿sí? ujú, Independientemente de que nosotros creamos de que existe la reencarnación o no, esta es la vida que estamos viviendo, la que tenemos que disfrutar, en la que mejor nos tenemos que comportar, en la que tenemos que amar a los demás y asimismo respetar a todas las personas que nos puedan rodear. Sí, completamente de acuerdo, Adrián, completamente de acuerdo. La vida es aquí, hay que vivirla, no hay que pensar tanto en lo que va a pasar en el más allá, porque ni siquiera sabemos si existe el más allá. exacto, Entonces hay que disfrutar es lo que tenemos, lo que podemos hacer ahora y sobre todo lo que decía Adrián, vivirlo de la mejor manera, ¿no?
sin hacerle daño a nadie, sin perjudicar a otras personas, y creo que al final de los días, pues también eso hará que de alguna manera nos vayamos de este plano, a donde sea que nos vayamos ¿Mm? o si terminamos ahí, de una manera tranquila. Exacto. Entonces, qué buen mensaje, Adrián, para finalizar este contenido. De verdad te agradezco un montón tu tiempo, que hayas sacado el espacio para sentarte aquí en Ventana del Misterio, contarnos esas historias personales tan particulares, tan interesantes, que todas me dejaban aquí con la boca abierta y yo, ¿qué? Entonces, de verdad te agradezco muchísimo querer compartir tus historias personales aquí en Ventana al Misterio con todas las personas que nos siguen y se conectan aquí siempre a este contenido. No, Joana, como te decía en un principio, para mí es un placer, te sigo desde hace mucho rato, Ujú. como te había comentado, la verdad que es un placer, es un honor estar acá. Espero que estas historias pues, sean del gusto de las personas, igual que el gusto tuyo, las hago con mucho cariño y pues ojalá en un futuro pues podamos volver a tener la oportunidad de sentarnos aquí a hablar. Conmigo cuentas en el momento en que lo requieras, no hay ningún problema. Te agradezco mucho por el espacio. Claro que sí, Adrián. Seguramente tendremos otra oportunidad de conectarnos y charlar un poco de este tema. Ustedes recuerden también que si se identificaron con una de las historias de Adrián, si usted cree que a usted le pasó algo igual, similar o peor que a él y lo quiere compartir aquí en este canal de YouTube, es muy sencillo. O lo dejan en los comentarios o me envían un correo. Recuerden que siempre está esa cuenta de correo electrónico ahí en la descripción de cada video, me escriben ahí. Si ustedes dicen, oiga, no tengo tiempo o me da un poquito de pena, entonces grábese, ya sea en audio o en video, lo envía a través de ese correo electrónico y por supuesto con su autorización podemos compartir ese contenido con todas las personas que se conectan aquí a Ventana al Misterio. Recuerden darle dedito arriba a este video, dejar sus comentarios y compartirlos con las personas que consideran les puede gustar este tipo de contenido. Un abrazo para todos y por hoy cerramos esta ventana al misterio.